En Radio Usal. En Radio Usal. La penúltima palabra. El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde. Comienza. Comienza. La penúltima palabra. La penúltima palabra. Muy buenas, Sergio Sánchez. Muy buenas. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, todo bien, como siempre. Con el frío de diciembre ya acechando las puertas del estudio. Sí, la verdad, aquí me veis en camisa, pero verdaderamente tengo 3 camisetas interiores y un plumas. Y un plumas que lo hemos dejado colgado en el abrigo porque está debidamente climatizado este edificio. Hoy tenemos un gran programa por delante, es martes 3 de diciembre, son las 7 de la tarde, lo cual para nosotros está muy bien decirlo. Sí. Bueno, no voy a aburrir a nuestros oyentes con nuestro calendario de grabaciones. Y pues tenemos un gran programa por delante. Vamos a tener a Sergio por aquí, que nos va a hacer sus histerias de la historia. Tenemos a la Perdiz Roja, que vamos a hacer una entrevista maravillosa por conexión telemática. Y terminaremos con una tertulia que yo creo que va a tener un toque muy musical. Ya lo escucharán en un rato. De momento comenzamos con esas histerias de la historia de Sergio Sánchez. Histerias de la historia. Con Sergio Sánchez. Las histerias de la historia es esa sección con la que empezamos todos los meses con algunas efemérides de ese mes en concreto. Sergio, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues os traigo las de diciembre, claro, ¿no? Os traigo Bueno, claro. para que cada día de diciembre que pase tengáis en mente que algo ocurre, algo se celebra, ¿no? El día 1 de diciembre, por ejemplo, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Aquella enfermedad que en los años 70, 80, 90, pues tuvo en pie de guerra a toda una sociedad y también pues creó una serie de prejuicios que en ocasiones todavía no hemos superado. El día 2 de diciembre es el Día Mundial para la abolición de la esclavitud, que es algo que a lo mejor aquí en Europa nos suena raro, pero que en otras partes del mundo pues todavía no se ha abolido y de hecho pues en Europa a veces nos aprovechamos un poquito. Y no tan raro, te iba a decir, y no tan raro. Claro, claro. El 6 de diciembre pues es el Día de la Constitución Española, ¿no? El día de ese bestseller, el libro más citado, que no más empleado y entendido, pero sí más citado por todos nuestros queridos políticos. El 8 de diciembre de 1980 tenemos que conmemorar la muerte de John Lennon, ¿no? Aquel cantante de los Beatles que falleció asesinado por uno de sus fanáticos. A veces es mejor que no te quiera nadie a que te quieran demasiado. O a que te quieran demasiado mal. Claro, que te quieran demasiado mal. El 10 de diciembre de 1948 también, se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy, pues trágicamente, tenemos que recordar que no son todavía universales, ¿no? Precisamente por ese día 2 de diciembre, que es el día de la abolición de la esclavitud. Y se incumplen días. Y así Exacto. seguirá durante mucho tiempo más. El 21 de diciembre de 1511 también tenemos que acordarnos de que se produjo la pronunciación del Sermón de Montesinos en Santo Domingo, en República Dominicana, ¿no? Aquel fraile dominico que se opuso a las élites españolas que estaban maltratando a las poblaciones autóctonas para decirles que estaban cayendo en pecado mortal y que iban a arder en el caldero de Satán, en pocas palabras, por maltratar a aquellas personas, ¿no? Una persona que se opuso al poder reinante. Y por último, el 30 de diciembre de 2019 fue cuando las autoridades chinas de Wuhan pues anuncian la existencia de una cosa que trastocó todos nuestros sistemas sociales, que fue el COVID-19. Entonces, el 30 de diciembre de 2019 tenemos que acordarnos que hace ya 5 años de que, pues todo cambió, ¿no? Hicimos casi borrón y cuenta nueva en algunos asuntos y muchas cosas no volverán a ser las mismas. Pues esas son las efemérides de diciembre. Nos vamos a la entrevista de hoy. Será distinto al principio, el nacimiento, la muerte, el bautismo. Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos, para que no adivinéis de dónde soy. Hablar sin leísmos es el título de esta canción que publicó la maravillosa Orquesta del Alcohol en 2023. El leísmo, un error gramatical que algunos de los nacidos en Castilla nos esforzamos mucho por corregir. Esta canción de La Moda, grupo burgalés, habla de cómo a veces escondemos hábitos que nos vinculan con el lugar donde nacimos y de cómo los lazos con la tierra se pierden con el paso del tiempo. Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo. Hoy, además
además de Irene, que se acaba de unir a la mesa y la acaban de escuchar, nos acompaña una persona que dedica un gran esfuerzo a revertir esta tendencia que en los últimos tiempos se observa en tantas partes de España. Se trata de la directora de La Perdiz Roja, revista digital fundada en 2020 por Carmen Abril, Alejandra Espaillat y Miguel Seisdedos. Hoy hablamos con Carmen Abril, que nos ha dado el placer de pasar un rato con nosotros en este programa. Ya no es dolor. La Perdiz Roja es una revista que nace como reacción a la España vaciada, de jóvenes para jóvenes, fomentando el sentimiento de pertenencia y el conocimiento de las raíces y costumbres de esta región. Podemos encontrar artículos sobre cultura, folclore, moda, arte, gastronomía, personajes históricos y muchas otras cosas. Se trata de un fanzine, una revista elaborada por fans. En este caso, fans de la historia, la naturaleza, la tradición y la gente castellanas. En la penúltima palabra, hablamos con la revista castellanista La Perdiz Roja. Carmen Abril, buenas tardes, bienvenida a La Penúltima Palabra. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, Carmen, para empezar queríamos preguntarte por el lema de la revista, que es Nadie es más que nadie. Nos gustaría saber pues, por qué lo elegisteis como vuestra carta de presentación. Pues nadie es más que nadie, resulta que es una frase, yo no sé si se puede decir que es un decir o un dicho, es que es como demasiado filosófico, ¿no? Para esto, pero eso es como un antiguo decir castellano. Entonces yo llegué a esta frase en alguna novela de Delibes, me parece, y me pareció preciosa y muy potente y me parecía un gran punto de partida como para explicar lo que queremos hacer, porque esto del castellanismo, cualquier ismo, ¿no? Suena como un poco así a priori. Y nosotras no queremos, no sé, no tenemos ninguna intención de supremacista ni ninguna historia rara. Me parecía importante como salir desde aquí. Que en esto de reivindicar Castilla no se trata de eso, de reivindicar la preponderancia de Castilla, ni que la vuelta a tiempos pasados. Encima, claro, con Castilla hay que tener cuidado en este sentido, ¿no? Claro. Sino simplemente eso, pues decir que esta tierra está muy mal, que faltan muchas cosas, que se peligra, o sea, que está como en peligro toda la identidad, ¿no? de esta tierra y que hay que recuperarla. Entonces hablamos del regionalismo de supervivencia, también un poco para reforzar esto. Y como que el nadie es más que nadie nos parecía muy bonito, es decir, no es mejor Zamora que Palencia, ni Castilla y León que Castilla-La Mancha, ni que Extremadura, ¿no? Como que cada región tiene sus cosas preciosas. Simplemente nosotras pues queremos resucitar un poco esta, que es la que nos toca. La verdad que es verdad que es un lema muy potente y que también supongo que va un poco de la mano con la parte más cómica que ponéis a veces pues, en vuestra biografía y demás, de que es una revista castellanista en plan bien, ¿no? Que esto pues da a entender que se puede ser castellanista en plan mal. Entonces, pues no sé, te quería preguntar, pues ya que eso, habéis hablado mucho de que el regionalismo que se defiende en La Perdiz Roja no es fundamentalista ni elitista, sino que es de supervivencia. ¿Creéis que hay una corriente de castellanismo del otro tipo? O sea, que ahora mismo existe todavía y si tiene algún sentido, dada la situación en la que está Castilla ahora mismo. A ver, existir existe, lo que pasa que, claro, no es como una cosa actual, es como una cosa de hecho rancia, ¿no? Como que el castellanismo que existía hasta ahora, creo yo, era más bien de este otro tipo, de hablar, pues sí, de los tercios de Flandes y estas historias, la corona de Castilla. Es un poco lo que lleva haciendo Castilla todos estos últimos años, mirar hacia el pasado, hacia cuando éramos una potencia grande y todas estas historias. Entonces yo creo que este enfoque, a ver, a la historia me encanta y es muy interesante también revisarla y todo esto, ¿no? Pero este enfoque tan mirando al pasado y empeñados en las glorias antiguas me parece erróneo. Entonces nosotras lo que hacemos es mirar hacia el futuro y intentar traer un poco de frescor, porque sí que es un poco el asunto, ¿no? El castellanismo que se venía practicando era siempre pues, desde los rancios y desde lo digamos conservador, tan conservador que eso, se intenta conservar una gloria que ya hace tiempo que fue y que vale, que sí, que está ahí, es interesante estudiarla. Sí, que hay que asumir ya que eso Sí, difícilmente... el proyecto es un poco porque nos parecía que faltaba como
como eso, como un castellanismo en clave de futuro. Como que todo lo que se hacía en torno a la tierra era siempre pues comuneros, incluso, pues curas que están guay, pero siempre mirando al pasado. Mirar al futuro. Sí, y es verdad que en Twitter se ven a veces bastante estas cuentas, no sé si tanto aquí en Castilla, pero del movimiento del Return, ¿no? Pues eso todo el rato como pensando que lo mejor ya se pasó, y yo creo que vosotras hacéis ver que, ¿no?, que están pasando cosas muy buenas ahora. Claro. También. Sí, también lo de castellanismo en plan bien, es que claro, Twitter es un lugar, ¿eh? O sea, sí, la verdad que es un lugar. Entonces, el castellanismo en plan bien era esto, como para decir, vale, no vamos por ahí, no queremos hacer algo rancio, y como que tampoco queremos, porque incluso aun haciendo las cosas en clave moderna y pensando en el futuro, hemos tenido muchas críticas, sobre todo pues la gente de León, con este tema que hay tan candente, ¿no? Que si Zamora, Salamanca, que si el País León, es todo esto. Entonces nos llaman pancastellanistas de vez en cuando, hemos tenido hace poco una movida como muy grande, y es como, en plan bien, que es que que no tenemos ningún tipo de intención de imponer un mapa X, ni de reivindicarlo, es que no es nuestra lucha. O sea, está bien que exista, respetamos todas las reivindicaciones que haya, pero es que lo nuestro es la cultura, y lo que nos apetece es, pues eso, simplemente contar las cosas guays que hay aquí, respetando todas las perspectivas. No nos vamos a meter ahí. Entonces ese es el plan bien, ¿no? Como que no hay un modelo que queramos imponer, no tenemos aspiraciones políticas extrañas, no hay política lo que hacemos, pero en plan bien. Sí, la verdad. Claro, es que yo sí que he visto todo este tema, bueno, con todo lo que ha habido con el León, y pues que hay quien nos ha pedido que os mojéis respecto a la cuestión político-territorial de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero vosotras estáis convencidas de que no es... no queréis hablar de este tema en vuestras redes, ¿no? O claro, no, que no posicionaros. Es como que no es nuestro campo, desde el principio ha pasado, pero, joder, yo pienso que se puede ser un medio cultural, es legítimo, ¿no? No todo tiene por qué ser política. Entonces, es verdad que hay política en la cultura y todo esto, y que hay ciertas causas transversales en las que hay que entrar, pero todo lo que tenga que ver eso, pues con siglas, partidos, límites territoriales, es que a mí me da un poco de pereza. Y además... Pero bueno, entiendo que para mucha gente es importante y lo respeto. Lo que pasa es que no es lo que estamos haciendo. Tenemos derecho a hacer un poco lo que queramos. Y a ver, que no sé qué iba a decir. Bueno, que por otro lado pienso que también muchas veces la gente pierde muchísima energía en estas delimitaciones, y que realmente están perdiendo el foco del problema real, ¿no? Que al final le compartimos todos y es el mismo, y es la despoblación, la falta de servicios, la falta de infraestructuras, la crisis inmobiliaria en el rural. Como hay cosas más graves, en mi opinión, que realmente si Salamanca pertenece a no sé dónde o tal, está bien, es importante, yo tampoco le quiero quitar, pero pienso que a veces se pierde el foco de la gravedad del asunto, que va mucho más allá de qué fronteras hay exactamente o cuál es el mapa ideal. Sí, y realmente es muy difícil a veces conciliar los distintos sentimientos de pertenencia a las regiones que hay, bueno, no solo aquí, sino... Castilla y León tiene una realidad complicadísima, ¿no? Como muy, muy variada. Las regiones dentro de Castilla y León son súper distintas, entonces es natural que tengan identidades culturales distintas. Y que a mí eso me parece una cosa chula, ¿no? Y a valorar, y que también en cada región y cada zona tiene derecho, pues, a manifestarse culturalmente de una manera y a reivindicar que se les reconozca. Esto está bien. Y a mí eso me parece muy interesante porque desde otras partes de España, aquí vosotras dos sois castellanas, pero yo, por ejemplo, soy gallego, y cuando vine a vivir a Castilla y León, gran parte de este problema territorial o de esta cuestión territorial y cultural de la que estamos hablando no la conocía, pero ni había oído hablar de nada parecido. Y pues bueno, sí que hay otros regionalismos y otras cuestiones territoriales de otras partes de España que bueno, que sí tienen más tirón mediático o más foco mediático. ¿Cómo nos contaríais a quienes no somos castellanos y no hemos vivido todo esto de lo que estáis hablando? ¿Cómo nos contaríais cuál es la situación para los castellano-leoneses? Castellanos y leoneses. Pues mira, eso ya es un primer matiz que a mí ni se me ocurriría, por ejemplo, ¿ves? Claro, mira, sí, pues ahí está mucho también la clave, ¿no? Respecto de Castilla-La Mancha con el guión, la I. Pues bueno,
básicamente es como que con las autonomías se fusionan, ¿no? Estas dos antiguas regiones, entonces Castilla la Vieja pasa a incluir lo que era León, y entonces, bueno, pues se añade esa I de manera que se distingue como dos territorios distintos. Entonces la gente de León tiene esa queja, digamos, que muchas veces se va a lo presupuestario, ¿no? Se habla de que Valladolid recibe todo la parte del presupuesto, no sé qué, luego hay quien dice que no. Bueno, no sé, sobre todo eso, el conflicto es porque sí que es verdad que en las autonomías se forma una Castilla y León un poco inventada, ¿no? Pero que bueno, con las mismas también se genera la Rioja. Es que todas las fronteras son inventadas a lo largo de la historia, ninguna es natural y perfecta, ¿no? Entonces con las mismas la Rioja nace Cantabria, que antes era pues también todo parte de Castilla la Vieja. Y en este caso, pues sí, León es ahí agregado a otra comunidad y para su disgusto. Sí, al final que haya pues una centralización en Valladolid, pues ese es el tema. Que luego también, pues la mayoría de los vallisoletanos no tienen nada que ver con eso o no se tienen por qué haber posicionado ante ello y ya hay a veces como un resquemor en general con la gente de allí cuando muchos a lo mejor pueden estar de acuerdo con que tiene que haber una descentralización, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un tema complicado. Sí, no sé, yo es que tampoco, yo no soy politóloga, estudié sociología, pero es verdad que todos estos temas como que los dejé atrás rápido porque a mí lo que me gusta es la cultura. Entonces tampoco yo sé, pero estoy a favor de la autodeterminación de los pueblos si se hace con con el rigor y los sistemas, ¿no? Políticos que hay para ello. Entonces, sí, pues estaría bien, es decir, yo no tengo ninguna intención ni ningún empeño con un mapa X. Y esto es lo que me gustaría que se entendiera. Y luego es verdad que creo que tampoco, o sea, el movimiento leonesista probablemente tenga gente cabal y súper normal, ¿no? Y sean reivindicaciones como serias. Lo que pasa que en Twitter, pues es verdad que hay como una punta de lanza de este movimiento que hay mucha gente que está completamente por aquí. Entonces, a nosotras nos han insultado gravemente, a pesar de haber pedido perdón, de haber dicho que era nuestra intención, todo. Sí, entonces, por fallos que realmente no van más allá de un fallo de un momento, o sea, no tiene ninguna repercusión, pero hay gente, es verdad, a la que le duele mucho. Me van a cancelar a mí por haber dicho Nos van a cancelar a todos. Sí, o sea, de esta entrevista no esperaba que fuera por aquí, espero que no me insulten. Yo de verdad que, bueno, eso, es que no tengo ningún interés de ofender a nadie con mis historias. Ya os digo, de hecho, la política hace tiempo que me tiene muy desencantada, muy desengañada y solo quiero llevar una vida bonita e intentar hacer de la cultura todo el bien que pueda a esta tierra y punto, es que no quiero más. Y bueno, ya que has mencionado pues, que tú estudiaste sociología, te quería preguntar pues, si alguno de tus compañeros tiene formación específica para llevar a cabo un proyecto como este. O sea, que al final tiene muchas partes, pues cuidar toda la estética, el merchandising, la fotografía. Bueno, creo que Miguel estudió diseño, si no me equivoco. Pero quiero decir, o sea, tenéis esa formación. Ninguno somos periodistas. Claro. En ese algo sentido, compartimos. periodismo laboral. Pero al final habéis tenido que ir aprendiendo un poco por ensayo y error. Hemos ido aprendiendo mucho sobre la marcha. A ver, es verdad que yo estudié un máster como en gestión cultural y literatura y tal, que del trabajo de fin de máster es donde salió precisamente La Perdirroja. Y Miguel es diseñador y él desde el principio ha sido el que ha creado la identidad y todo esto, las camisetas son obra suya y todo. Pero no, ninguno somos periodistas. Y Alejandra trabaja en marketing digital, o sea que tampoco tiene específicamente que ver. Hemos ido aprendiendo mucho sobre la marcha, pero también sobre Castilla, os diré que tampoco, o sea, a mí me gustaba mucho mi tierra, obviamente, pero es que eso es una tierra tan grande y tan variada que yo me considero una completa ignorante, o sea, estamos descubriendo cada día pueblos, cada día regiones, cada día costumbres, cosas que no sabíamos. Entonces, bueno, es parte de lo bonito. Sí, podríamos haber sido grandes eruditos sobre Castilla y saberlo ya absolutamente todo y ser periodistas y eso, no es el caso. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Claro, y la verdad que yo creo que para conectar con la gente muchas veces desde ese plano se hace bastante mejor que
pues eso, desde uno más erudito. Sí. A raíz de Yo lo que también lo pienso a veces, como que esa ignorancia que a mí me pesa un poco tener, porque digo, joder, vamos descubriéndolo todo nuevo, pero al final lo estás contando desde ahí en plan, wow, mirad qué chulo esto, y eso como que contagia un poco porque la persona casi siempre tampoco lo conocía y lo descubre contigo. Claro, es que yo creo que muchos jóvenes hemos nacido y crecido en un entorno que no ha permitido un contacto con las raíces y las costumbres de nuestra región, ya sea por vivir en la ciudad o pues porque eso, no tienes pueblo o porque tu familia no te lo ha inculcado. Entonces, ¿tú crees que se puede recuperar la identidad castellana cuando de alguna manera ya has nacido sin ella? Es que, o sea, que parece una situación similar a la de una persona que llega nueva aquí y que se interesa por las tradiciones y las costumbres de la zona, pero que no es de aquí. Es como sentirte adoptado en tu propia tierra, ¿no? Me da la sensación. Yo a veces lo Es siento una así. gran pregunta. Es una gran pregunta. Y yo pienso en ello también a veces porque hay gente que efectivamente no tiene pueblo, que esto ya me parece como una desgracia, pero mucha gente no tiene pueblo y efectivamente no se les ha inculcado nunca todo eso. Pero sí pienso que las identidades se pueden construir, ¿no? con el tiempo y el cultivo. Y también creo que siempre hay un reducto pequeño, ¿no? Porque quieras que no, aunque no tengas pueblo, pues ya te has criado en Valladolid y eso te hace, bueno, lo que sea, y eso te hace tener pues esa experiencia de haber nacido en una ciudad pequeña y haberte criado en una ciudad pequeña, en concreto castellana. Entonces, quieras que no, habrás comido lechazo, habrás tenido ciertos puntos de contacto con esa cultura. Entonces, luego es pues cuestión de ensancharla. Y sobre todo también creo como de verla con ojos muchas veces como desde fuera, ¿no? Que para esto a veces ayuda a haberse ido, o aunque sea irte un año de Erasmus o lo que sea, de pronto ves tu casa como desde fuera y cosas que te parecían lo normal, pues empiezan a ser manifestaciones culturales de tu zona, ¿no? Y entonces empiezas a verlo diferente. Entonces, la pregunta es muy buena. Yo creo que sí que se puede desarrollar una identidad cultural, que no vamos tarde, ¿no? Nunca es tarde para nada. Si te pones a investigar, al final has nacido de ahí, tienes derecho a acceder a esa cultura. No porque no te la hayan inculcado de pequeño, pierdes derechos sobre ella. Con las mismas te podría dar por hacerte japonés, irte allí a aprender todo sobre una región de Japón en concreto, ¿no? Creo que en ese sentido, pues como las fronteras, al final todo es lo que se trabaja. Sí, y está bien empezar por donde ya estás, ¿no? Quizás, sí, Claro, de donde a ver, a mí vienes. me parece muy bonito. Sí, la Pero verdad que eso, sí. que también luego hay gente que de pronto se encuentra gustísimo en una zona que no es esta y también es perfecto. O hay gente que viene aquí, yo tengo muchos amigos de fuera, de Vitoria, de Cataluña, tal, y que están aquí que felices, ¿sabes? Y están poco a poco desarrollando su identidad castellana, que también está bien. ¿Nos podrías hacer una recomendación, ya que al final estáis todo el rato conociendo cada vez más Castilla, de un sitio para visitar, pues natural o patrimonial o ambos? ¿Solo uno? O sea, claro, es difícil. No digo que sea el mejor, sino simplemente algo que recientemente O unos cuantos. haya llamado la atención. Es difícil, pero yo tengo mi sitio fetiche, ya estaba pensando. Es que hay un sitio en Soria, y además así digo siempre Soria, que es horrible ir hasta allá por la autovía que tiene, bueno, la no autovía que tienen. Entonces así lo pongo un poco difícil. Y es la ermita de San Saturio. Ay, a mí me encanta. Es que es perfecta. Está construida en un barranco, bueno, es muy bonita. Y a mí es un sitio que me parece increíble. De hecho, vamos a ir este fin de semana a Soria. Estoy deseando verla otra vez, encima en otoño, con todos estos colores. Vamos a comer seta. Qué Así bien. Qué digo, planazo, Soria y la verdad. Sí, aunque hay literalmente miles de sitios y de zonas increíbles. Zamora, toda la zona de Sanabria es para verla, increíble. La Sierra de la Culebra. Ávila, la Sierra es espectacular también. Es que todo, es que realmente cada provincia, y eso que mira, Valladolid es la que en cuanto a naturaleza más cojea, obviamente, ¿no? Sí. La montaña palentina es una locura, ¿ves? Lo puedo decir, soy de Valladolid. No, pero es objetivo a nivel naturaleza. Incluso en Valladolid hay rincones y hay pueblos que son una pasada y que merecen la pena ir a ver. Pues, Peñafiel, yo qué sé, y además se come bien. Entonces creo que cada provincia tiene sus rincones, pero elijo San Saturio. Me parece una muy buena elección, la verdad. Y ahora ya, pues para terminar, vamos a pasar con otra cosa. Bueno, vamos a pasar con otra cosa, pero antes de ello, diles a nuestros oyentes cómo consumir La Perdiz Roja, dónde leeros, dónde encontraros. Vale, pues casi toda la actividad la tenemos en Instagram.
Entonces, lo primero es seguirnos en Instagram para estar al día de todo. LPR Magazine, LPR, así, son las letras, LPR Magazine, y ahí vamos dando la turra con todo. Hemos subido este artículo, vamos a hacer este evento, os proponemos a este artista, todo. Pero bueno, luego en la web, que es La Perdiz Roja Magazine, con Z, y ahí están todos los artículos gratuitos, obviamente. Y eso, y en Twitter también estamos, un poco menos, porque ya además nos da como miedo, tenemos malas experiencias. Entonces, también estamos en Twitter, queremos hacer este año un podcast también, así que mira. Bueno, pues Pero de momento eso, sobre todo en Instagram, follow obligatorio. Pues ya sabemos dónde encontraros, ya hemos hablado de la perdiz roja, que me trabo, y vamos a pasar ahora a un jueguecito para acabar la entrevista. Irene te ha traído un juego así como con un aire muy castellano. ¿En qué consiste, Irene? Bueno, es que no he podido resistirme a que el juego final vaya de refranes, que nos encantan, yo creo. Tenemos aquí un diccionario de refranes. Y... Me encanta. Uy, vaya golpe en la mesa, esto Sí. se va a oír. Bueno, que se oiga, no pasa nada. La penúltima palabra costumbrista. Vean lo que pesan. Que pesan. Pues nada, básicamente tenemos unos refranes de estos que se dividen así un poco en dos trozos y te voy a decir la primera parte y luego va a haber 3 opciones para adivinar cuál es la de verdad. Adivina el Opciones. refrán. Hay que terminarlo, pero hay opciones Hay opciones. para que no Bien. sea tan difícil. Pues venga, el primer Así refrán, Irene. Que todos en casa jueguen también. El primero es oveja que bala, opción Pierde 1. bocado. Sí. Este era Es que muy ese fácil. me encanta. A mí Y también. justo ayer tomando algo, le he visto escrito en un baño de un bar, ponía serio? literalmente, oveja que bala pierde bocado, le hice una foto. Vale, pues pasamos al No, siguiente. me espero. Oye, No, no te este es- preocupes, perfecto. Esto es experticia, ¿eh? Segundo refrán. Ojos que ven. Opción 1, no envejecen. Opción 2, corazón que siente. Opción 3, no cierran bien. Ojos que ven, no cierran bien. Ojos que ven, no Claro, envejecen. Me confundes porque normalmente es ojos que No ven. ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. pero ¿Ese ojos es que ven, otro? corazón ¿Ese es que otro? siente. Claro, claro. Ese Vale, es- pues voy a decir corazón que siente, pero No. Casi, casi, No casi, era, casi. ¿no? Era- No. Ojos no que cierran ven, no envejecen. no envejece. Pues haciendo referencia a que si ves mucho, viajas, pues te mantienes siempre Te joven. mantienes Qué bonito. Vamos con el siguiente. Mi casa, opción A, con 2 puertas, mala es de guardar. Opción B, mi casa, mi misa y mi doña Luisa. Opción C, mi casa es de muchos, no de sucios. Voy a decir la B. Muy bien, Mi efectivamente. casa, mi Mucho, misa no y lo doña conocía. Luisa. ¿Qué significa este refrán, Irene? A ver. Pues este refrán es para referirse a alguien que tiene mucha pachorra y que, pues nada, que está ahí, pues tranquilo en su casa, o sea, Sí. con las cosas, sus Mi cosas básicas. casa, un poco un yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Vale, guay. Bueno, Vale. pues un último un refrán último para refrán. terminar, venga. Venga, el mes de febrero, opción A, lleva sombrero. Opción B, lo inventó un casero. Y opción C, llena el granero. Claro, no puede ser llena el granero porque en verdad eso se hace antes. Claro. ¿Cuál era la primera? Lleva sombrero. Yo voy a decir pero El mes de febrero no No. lleva sombrero. El mes de febrero lo inventó un casero. inventó un casero. Porque Ya tiene pocos días y se paga igual todo si estás de alquiler en un, Pero muy en un piso. muy actual, por eso Sí, lo he descartado. Es que me ha gustado mucho, la Sí, verdad. sí, es que hay muchos refranes muy actuales todavía. Bueno, yo No, creo que total, claro. este juego se puede hacer más veces, ¿no? Sí, sí, se puede Es que probar. lo Hombre, hemos Es estrenado. muy divertido, me ha gustado mucho. no me he traído de casa a mi abuelo un diccionario de refranes para no usarlo. Pues Bueno, con esto terminamos la entrevista. sí, Despídela, Irene. Hasta aquí, pues muchísimas gracias, Carmen, por venir Muchísimas y gracias a espero que vosotros. todo el mundo
que empiece a ojear un poco la perdiz roja, que es una maravilla para esta comunidad autónoma, y la vecina. La vecina, la gemela. Eso, también la melliza. La melliza. Ahí la manza, claro. Pues muchas gracias. Seguimos Bueno, en la pues, penúltima muchísimas palabra. gracias, de verdad. Gracias. Eso. La tertulia de la penúltima palabra. Aquí, en Radio Usal. Estamos escuchando Summertime, interpretada por Charlie Parker, saxofonista de jazz y uno de los músicos más grandes de la historia de este género. Dado que Parker es un enorme referente, se ha recurrido a su figura en más de una ocasión para mencionarla en obras audiovisuales de temática musical. Este es el caso de Whiplash, película de 2014 que narra la historia del joven batería de jazz Andrew Neyman, que estudia en uno de los conservatorios más prestigiosos de Nueva York. En la siguiente escena, el profesor Terence Fletcher conversa con Andrew sobre su método pedagógico, que incluye gritos, insultos, golpes y el lanzamiento de muebles a sus alumnos. Quería que mis alumnos se esforzaran más allá de las expectativas. Creo que es absolutamente necesario. Si no, estaríamos privando al mundo del próximo Louis Armstrong, del próximo Charlie Parker. ¿Te conté cómo Charlie Parker se convirtió en Charlie Parker? Joe Jones le tiró un plato a la cabeza. Exacto. De modo que es necesario que los alumnos sean presionados para que salgan al mundo músicos como Armstrong o Charlie Parker. A continuación, Fletcher cuenta una leyenda sobre el saxofonista para justificar su comportamiento. La humillación que sintió Parker porque le lanzaron un plato a la cabeza fue una motivación para practicar incansablemente hasta convertirse en el músico que llegó a ser. El profesor Fletcher sacó de la anécdota de Charlie Parker las siguientes conclusiones. Así que imagínate si Jones le hubiera dicho: está bien, Charlie, sí. Está bien, buen trabajo. Charlie habría pensado: bueno, joder, he hecho un buen trabajo. Fin de la historia. Nada de ver. Y para mí sería una tragedia. Pero es lo que quiere el mundo ahora. La gente se pregunta por qué el jazz se muere. Te lo diré. Y todos los álbumes de jazz de Starbucks acaban dándome la razón. No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo. No hay dos palabras que sean más dañinas en el idioma de la música profesional que buen trabajo. Después, Andrew pregunta: ¿y si vas demasiado lejos y desmoralizas a un alumno que podría haber sido un gran músico? Y Fletcher le responde: el próximo Charlie Parker no se desalentaría. Entonces, ¿el genio musical se define por la humillación que está dispuesto a soportar antes de dedicarse a otra cosa? Whiplash, aclamada por la crítica e incluso galardonada con premios Oscar, es una película que romantiza la intimidación, la humillación y el maltrato. Andrew está dispuesto a sacrificar su familia, sus relaciones sociales y su bienestar para lograr el éxito, llegando a hacerse sangre en las manos durante los ensayos. Todo esto parece una enorme exageración, un recurso para hacer la película más atractiva, y desde luego no es un retrato realista de cómo funcionan los conservatorios. Sin embargo, ¿existe esta concepción de la enseñanza musical? ¿Son así algunos profesores de música en la actualidad? ¿Y cómo se vive el aprendizaje de la música desde otras perspectivas? Todo esto a continuación en la penúltima palabra. Todo el día trabajando para que puedas comer. Mírate, chavala, si no despuntarás y vas a ser un don nadie. Bueno, pues aquí tenemos en la mesa a 5 músicos, me estoy incluyendo ya, y me gustaría que nos presentáramos y dijéramos brevemente cuál es nuestra relación, ¿no?, con esta disciplina. Podemos empezar por cualquiera. Adai. Vale, pues yo soy Adai. Estudié piano hasta primero de profesional, luego la guitarra como autodidacta y ahora estoy en el coro de la Pontificia. Pues yo soy Víctor, estoy estudiando en el Conservatorio Superior piano y bueno, ya
en lo personal también toco la guitarra y me gusta escribir canciones, así que tengo una relación pues de compositor, digamos. Yo soy Esteban, soy batería, estudié el Conservatorio de Jazz en Coruña, pero bueno, llevo tocando en grupos desde los 16, haciendo conciertos, y actualmente estudio un máster en Pedagogía Musical en la Autónoma de Madrid. Yo me llamo Lucía y he estudiado aquí en Salamanca hasta el profesional especializada en violín. Y bueno, yo soy Irene y estoy estudiando el superior de flauta travesera también aquí en Salamanca. Pues... Y yo soy Andrés y les estoy poniendo la música. El suelo y esa foto tan arriba de tu compañero que está encima del cartel. Pues creo que tenemos unos perfiles bastante variados que nos pueden dar lugar para mucho. Así que, por empezar con una perspectiva un poco más optimista, podemos hablar un poco de qué aspectos han sido beneficiosos en la música para nosotros en nuestra vida. Puede ser cualquier cosa, por las relaciones que hemos establecido gracias a la música. ¿Se os ocurre algo? Víctor. Pues, a ver, yo la verdad es que de la música he sacado muchas cosas buenas, pero si tuviera que quedarme con una, es la capacidad que ha tenido esta para abrirme puertas. Y no solamente dentro del panorama musical, sino que yo desde pequeño pues quería ir ampliando mis conocimientos musicales y para ello ir mejorando. Entonces veía en otras disciplinas, sobre todo artísticas, pero también del conocimiento, que me apasionaban por el simple hecho de que me hacían mejorar. Por ejemplo, yo me acuerdo de querer mejorar las letras de las canciones que escribía de pequeño, y entonces acudí a mi abuela para ir aprendiendo de poesía. A partir de ahí entré a la literatura. Luego quería añadir unas temáticas más intensas y entonces acudí a la filosofía. Y cuando ya empecé a ver que... Intensa. Sigue. Nada. Bueno, pues ya cuando empecé a ver que tenía más interés también por hablar de otras temáticas que no solamente fueran, vamos a decir, metafísicas, pues acudí más a historia, a otro tipo de disciplinas. Así que yo creo que eso es lo que más me ha aportado la música. Yo digo la gente. Viva Sí. la gente que he conocido en el conservatorio y es con lo que más me quedo para siempre. Totalmente, yo también. Es que al final creo que hay algo ahí que te une con esas personas. Las desgracias unen. No sé si los traumas para algunos a lo mejor, pero sí, no sé si son tanto los intereses o que al final pues eres afín a esas personas y no a todo el mundo, por supuesto. También puedes crearte muchos enemigos si tienes ese carácter. Pero yo, desde luego, algunas de las personas que más valoro en mi vida las he conocido por la música. Sí, es que es una pasión tan fuerte que la gente con la que te llevas bien y que haces amigos son para toda la vida, yo creo, después. También es muy importante, yo creo, la confianza en uno mismo, ¿no? Que nos da el hecho de interpretar, de hacer un concierto, tocar con otros, pues, con los colegas, lo que sea. Es una forma de desarrollo personal al final, de comunicación. Y luego en la escucha, pues de alimento emocional también, una forma de canalizar, de verte reflejado. Es algo muy importante, sí. Es una especie de desahogo emocional, tanto la escucha como la interpretación. Llevas un día súper cansado a casa y te pones con la guitarra, con el piano ahí a ver lo que salga, a improvisar, y sí, es un método de desahogo. Puede ser un desahogo o un ahogo también, ¿no? De eso yo creo que hablaremos ahora dentro de un rato. No, pero es muy bonito, ¿no? Que todas las opiniones que tengamos mayoritariamente sean positivas, ¿no? O sea, es muy bonito que, por ejemplo, la gente socialice de esa forma tan intensa con la música. De verdad que haces unas amistades que no tienes en otros sitios. Es verdad. Claro, en este proceso de aprendizaje de la música, habéis pasado por alguna crisis, que me parece algo muy habitual, que a pesar de todo lo bueno que sabes que tiene y que te aporta, de estos momentos en los que dices, es que ya no sé si me merece la pena, si puedo seguir. Yo creo que sigo en una crisis. Yo hice 2 años de conservatorio y todavía no lo he retomado, así que... Tu crisis se ha alargado. Mi crisis se está alargando un poco. 8 años, ¿no? ¿La crisis puede ser crónica? Eso me pregunto yo también mucho. Sí, pero eso tiene más que ver con la forma de afrontar la música, quizá, ¿no? Más que con la música en sí. Y las ideas que podemos tener, como decía Andrés, 2 años de conservatorio, crisis eterna, pues seguramente tenga más que ver con cómo se afronta desde la enseñanza, desde la enseñanza reglada sobre todo,
y más que con la música en sí, por supuesto. Es más con la institución que con lo que es la música, porque yo me puedo poner los cascos o aprender a tocar algo sola y no tengo los mismos problemas que estando en una institución o en un colegio o algo así. Sí, yo creo que también el problema es que muchas veces cuando estás en el conservatorio y decides que lo quieres dejar, has llegado a un límite en el que ya quieres como desentenderte de la práctica musical en general. Y es una pena que mucha gente, pues eso, luego tenga un desapego porque no ha encontrado su forma de aprender música, que el método de aprendizaje realmente es lo que a lo mejor le ha desanimado, y después no vuelves a coger el instrumento, ¿no? Sí, es un lío tremendo, la verdad. Y yo creo que a todos nos pasa como constantemente, ¿no? O sea, no es una cosa que uno tenga una crisis, la supera y ya se acabó, sino que dependiendo de las vivencias que tengas personales y luego cómo te estén dando clases en el conservatorio o en cualquier otro sitio, que no tiene por qué ser en el conservatorio, en clases particulares también puede pasar. Sí. Eso atenta muchísimo contra la relación que tienes tú con la música. Y yo me acuerdo de una experiencia de estar con una profesora muy contento con ella, porque realmente era una persona muy agradable, pero incluso en estos momentos que parece que va todo bien, pueden ir poco a poco calando ciertas opiniones que van atentando contra tu relación con la música. Y yo tengo que admitir que ya solo por el contexto en el que estás, que es verdad que todo depende de cómo lo sepas llevar, pero al final tienes una presión de estar continuamente exponiéndote, tocando delante de gente, intentando mejorar, centrándote mucho en la técnica. Bueno, esto sí, depende de cómo efectivamente enfoques tu educación, pero en el conservatorio, ¿no? ¿No os ha pasado que alguna vez como que habéis disociado de la música que estudiabais con luego la música que os gustaba? En el sentido de que por el lado académico dejabais de apreciar esa música, pero luego otro tipo de música será vuestra forma de desapego. Y entonces conviven en vosotros esas dos personalidades que se odian al mismo tiempo y al mismo tiempo se aman, ¿sabes? Es como... A mí sí, la verdad. O sea, que no escucho la música que toco normalmente, por ejemplo. No me sale, estoy como que ya he llegado, o sea, saturada a lo mejor de música clásica, así muy en general. Sí. Y luego siempre lo pienso, tengo que escuchar más música clásica porque es lo que estoy interpretando, pero... es separar, ¿no? Pues qué pena, la verdad. Ya, la verdad que sí. Yo, desde el ámbito un poco más quizá de la música popular, porque yo el profesional no lo hice de percusión, yo hice batería por mi cuenta, con profesores, pero lo que sí veo con otros compañeros, pues a lo mejor como vosotros, que lleváis toda la vida en enseñanza reglada y así, es que hay una relación demasiado estrecha y dependiente de la música con el conservatorio. Entonces, como que yo hago música porque voy al conservatorio y debería de ser una especie de acompañamiento, como si fueras a una escuela municipal, que vas, tocas canciones o los recursos que te dé el profesor, te acompaña el proceso, pero tú, la forma de trabajar la música es desde tu amor hacia ella, practicando lo que te gusta en tu casa y teniendo una relación pues más con la música que con la institución, ¿no? Sí, totalmente. Y además yo creo que también lo que pasa mucho a los músicos de una enseñanza reglada es que luego te cuesta mucho salir de las pautas que sigues siempre por eso tocar... Estoy muy de acuerdo, pero muy de acuerdo. Hay muchos días que quieres intentar liberarte de las mismas y esas reglas que te han puesto están ahí martilleándote. Y yo creo que también es una visión completamente ya anticuada, en el sentido de que hay muchas instituciones que siguen pensando que la música es un medio, bueno, pues si me permitís el término, trascendental, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que acude a la música de tal manera que quieren quedar plenamente grabados en la historia, como por ejemplo decía Unamuno en su Del sentimiento trágico de la vida. Un elitismo en la música. Eso es. Y yo creo que también eso choca muchísimo con la visión que tenemos actual, que es muchísimo más de vive el momento, entre comillas, ¿no? O sea, vamos a llamarlo un carpe diem de hacendado, si me permitís el término. Sí, es verdad. Y bueno, lo difícil que es quedar grabado en la historia y toda la gente que hay haciendo lo mismo que tú, o bueno, lo típico que se dice siempre de que tú puedes matarte a estudiar, pero luego vas a ver un niño prodigio asiático que te dará 1000 vueltas. O a Jacob Collier, que es básicamente lo mismo.
Bueno, y hablando así de los niños prodigios, ¿qué opináis de esa tensión que hay entre el talento y el trabajo? Adai. Hombre, el talento sí es necesario. Bueno, a ver, no es necesario, pero sí es una buena base. Pero claro, el trabajo es innegablemente necesario porque por mucho talento que tengas no vas a llegar a ningún lado si no lo trabajas y si no lo pules. Así que sí, el trabajo yo creo que puede más que el talento. Claro, pero lo de llegar a algún lado, ¿a dónde queremos llegar? Eso, bueno, claro, depende ya de la persona. Eso es como que cada uno puede definir su idea de el éxito, ¿no? Sí. Es como... Yo creo que depende también de lo que busques con la música, ¿no? Por ejemplo, antes hablamos un poco de lo que era la trascendencia y como ahora pues quizá no buscamos tanto eso, me gusta más la idea de entenderlo como un ocio. Pero creo que es muy difícil, porque hay una gran cantidad de elementos en la vida que poco a poco te van moldeando y van generando otra serie de expectativas que tienes tú con la propia disciplina. Entonces, decir, por ejemplo, la música, yo hago música porque me divierte, es honesto, pero me parece que se queda también corto, porque no es solamente eso, hay otra serie de cosas que nos mueven. Yo, por ejemplo, empecé con la música por otra serie de razones. Sinceramente, pues porque veía que me ayudaba mucho a conectar con gente, a ligar, si puedo permitirme esto. Sí. Y bueno, pues a partir de ahí dije, pues venga, para adelante. Luego me he dado cuenta de que no. Eso digo, yo te iba a preguntar qué cosas. ¿Qué tal? Ya, no, en absoluto. Pero... Bueno, sacarse la guitarrita en una fiesta. Y llama la atención. Siempre acabas amenizando a los que se acaban ahí enamorando en una esquina, ¿no? Eso es como el sketch de Pantomima Full que va ahí. Sí, exactamente. Pues casi lo traigo eso. Todo el mundo a ver el sketch de la guitarrita de Pantomima. En bucle. Claro, pero sobre que esto que habláis, yo he convivido durante muchos años con mi hermano, que es músico, pero no de conservatorio, que cogió una guitarra, se puso a jugar y es una relación con la música muy íntima, simplemente vinculada al juego, al quiero tocar y toco. Claro. Y muchas veces esta gente autodidacta que ha aprendido música por su cuenta, quizás es un poco también tu caso, yo noto muchas diferencias con quienes os formáis en conservatorio, ¿no? Y una relación con la música muy distinta. Y yo cuando he convivido durante tiempo con músicos de conservatorio me he dado cuenta de que de repente llegaba el verano y no tocaban. Y huían de la música en sus tiempos de ocio. Y es un poco eso, ¿vinculáis más la música al juego o vinculáis más la música a una obligación académica? Es que ahí está el problema, si me permitís, porque al final la música como un lenguaje que podemos considerar debería de aprenderse pues como se aprende tu lengua materna, que es a base de la repetición, de escuchar, jugando. O sea, si no te enamoras de la música jugando, es muy difícil que después puedas tener una relación íntima o como llegar a dedicarte a ella, porque las horas que se requieren son demasiadas como para que sea solamente una obligación o una actividad extraescolar. Y no voy a quitarle tampoco la parte positiva que puede tener como actividad extraescolar, pero desde luego para tener esa profundidad que comentaba Andrés, sí que es necesario esa aproximación desde el juego y desde como si abordarla como un lenguaje. Sí, muy de acuerdo. Y encima sí te diviertes mucho más. Yo empecé a aprender más de música cuando comencé a ver vídeos en YouTube acerca de lenguaje musical o de armonías, que realmente lo que nos enseñaban en el conservatorio. Y no porque no nos dieran las herramientas, sino porque éstas se daban de tal manera que no resultaban atractivas, sin una obligación. En el momento en el que se convierte en una obligación, ya no hay ocio. Y cuando no hay ocio, tampoco hay interés. Las cosas cuesta muchísimo memorizarlas o que te calen hondo, al menos en mi experiencia personal, no sé en la vuestra, me gustaría saberlo. Total. Yo envidio muchísimo a los músicos que son autodidactas. Yo he conocido a muchos que he dicho, esta gente no se ha pasado los años que yo me he pasado en unas aulas, pero toca increíblemente bien. Y digo, yo he pasado todos esos años probablemente pasándolo peor que él para saber, yo qué sé, analizar una forma sonata. Y digo, esta persona no sabe hacerlo, pero se lo ha pasado muy bien y lo hace pues genial también. Sí, desde luego yo creo que es una relación mucho más sana con la música. El tema es que yo lo que veo, por lo menos en mi caso,
ahora tengo una profesora que me anima mucho a jugar, ¿no? Con el instrumento, y además creo que ha empleado esa palabra más de una vez. Y jolín, o sea, es como hacerlo a la inversa, ¿no? Sí. En vez de empezar por jugar y por desarrollar esa relación con tu instrumento, y después a lo mejor ya poner unos límites, entender más en profundidad lo que estás haciendo, o si te quieres meter en un estilo de música en concreto, pues profundizar ahí. Pues siento que lo estoy haciendo al revés, y ahora me dice, pues ponte un rato esta base y experimenta, mira a ver qué sensaciones tienes, hablando mucho de las sensaciones, y me parece muy curioso eso, que es el camino de la teatralidad. Y luego te das cuenta de que ninguna música es aburrida. A mí me pasaba que cuanto más estaba en el conservatorio, como más obligado me sentía a escuchar música clásica. Y eso jugaba en mi contra, porque quizá quería, por ejemplo, escuchar a Beethoven, pero claro, yo simplemente lo veía desde la idea de esta persona es una deidad dentro de los músicos y hay que alabarla y saber disfrutar de su música. Pero claro, de esa forma no lo consigues. Relacionado con esto que estábamos diciendo antes de... no sé cómo ha salido, pero el tema de... Bueno, estamos hablando de una relación, pues eso, muy íntima con la música y demás, pero claro, si ya buscamos un futuro laboral dentro de la música, que creo que no es el caso de todos los que estamos aquí, pero claro, ¿qué problemas puede generar eso? Porque al final es una profesión que se ve como algo muy vocacional. Eso a veces da lugar a problemas de, pues no sé, directores que no tienen muy en cuenta que los músicos que están trabajando con él son trabajadores efectivamente y tienen que tener unas pausas, unos buenos horarios, y como que no tienen que poner toda su vida durante X tiempo para producir una obra maestra. ¿Qué opináis sobre también esta tensión, creo, que hay entre la vocación y bueno, la práctica laboral? Sí. Vale. Pues hablando de orquestas, si tú a lo que te quieres enfocar es un poco entrar en mundo selva. O sea, si quieres ser músico profesional y tocar en una orquesta relativamente conocida, vas a entrar en un terreno de te piso, me pisas, no hay amigos. Esto ya es algo que no va a ningún lado. Ya no te puedes divertir ahí. Sí, es que es una cosa ya, es otro plano completamente diferente, ¿no? Sí, es un plano muy competitivo. Y, a ver, lo bueno que tiene ahora la música es que ya no es tanto el tener que elegir entre si eres profesor, entras en una orquesta o alguna cosa de este estilo, sino que ahora hay mucha tendencia a montárselo por cuenta propia. Y veo a mucha gente, por ejemplo hay un chico que se llama Neco del Río, que lo conozco yo en Cantabria, que el tipo ha aprendido las bases del jazz, intentó entrar al superior en Musiquene, pero no lo consiguió, y esto le hizo muy bien porque pudo sacar otra faceta que le gustaba incluso más, que era la de producir, y ahora está siendo una de las eminencias más grandes que tenemos en el panorama español, o sea que... Esteban. Bueno, yo desde mi perspectiva, al final lo que comentabas de la tensión entre vocación y trabajo o oficio, podríamos decir, sí, ¿no? Yo creo que como cualquier trabajo vocacional, efectivamente, pues hay una implicación personal quizá un poco más fuerte que en otro tipo de trabajos, pero claro, al final cuando tú estás trabajando eres un trabajador y tienes que ser tratado así, ¿no? No porque te guste una cosa vas a tener que hacerla o gratis o más barata o que se valore menos, porque claro, es que es lo que le gusta. Sí, a mí me gusta esto, pero a alguien que estudió medicina también le gusta y a alguien que estudió derecho también le gusta el derecho. Sí, no les pides que lo hagan su Claro, trabajo por amor a claro, la medicina, o sea, o al derecho. Claro, yo hago mi trabajo por amor al arte, pero tiene que estar recompensado como pues en el contexto que requiera, pero tiene que estar recompensado, obviamente, sí, porque es un trabajo. ¿No os ha pasado alguna vez de
ir, por ejemplo, a dar un bolo y que de repente os digan, bueno, no te vamos a pagar, pero sí te das a conocer, ¿sabes? Claro, eso es lo más típico. Sí, esos bolos no hay que darlos. No, es como que hay que educar a la gente en cómo son las condiciones que tienen que darse para que tú pidas el servicio de que alguien toque. Es como que pesa más la parte de artista que de trabajador, entonces como que siempre se concibe como alguien que hace arte y bueno, eso es lo importante, pero claro, está toda la parte también, que somos seres humanos. De que tenemos que comer los músicos, algunos comen. También, claro, también es un poco complicado porque en una profesión donde muchas veces a nivel social está un poco minusvalorada, podríamos decir, o infravalorada, ¿Quién dice qué es lo que vale tu trabajo, ¿no? O sea, hay ahí un poco de conflicto. Yo creo que pasa un poco porque la gente desde pequeño, todo el mundo tenga acceso a la música, experimentar con ella, relacionarse desde que son pequeños, saber lo que mola cantar en un coro, lo que mola estar en un grupo, y vivenciar la música de esa manera, en primera persona, te hace también valorar después a los que la han conseguido un nivel de destreza pues de excelencia, ¿no? Sí, luego es que tenemos una relación con la música intensísima, o sea, estamos todo el rato escuchándola, entonces es muy fácil, por esta misma razón, minimizar el valor que tienen los músicos, pero luego por el otro, por esta misma razón se les debería de dar más importancia, o al menos es como lo veo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que aunque nos quedamos con algunas cosas en el tintero, ya las hablaremos en otra ocasión, ¿no? Y ahora vamos a cerrar esta tertulia y pasamos a lo siguiente. Seguimos en la penúltima palabra. Memorias de África. La recomendación literaria con África Ortiz. Buenas tardes, chicos. Hoy voy a hablaros de Cho Nam-yo, una escritora surcoreana conocida por el bestseller Kim Ji-yoon, nacida en 1982. Este libro es un ejemplo del impacto que puede causar la literatura en la vida real. Cho Nam-yo tuvo que dejar a un lado su carrera profesional como guionista de televisión para cuidar a su hija, algo que les ocurre a muchas mujeres hoy en día en Corea del Sur. Con motivo de esta situación, Cho Nam-yo volvió a la escritura, que era su pasatiempo, lo que tuvo como resultado un libro. Este, al coincidir con el movimiento Me Too en Corea del Sur, llegó a influenciar políticamente. Leyes Kim Ji-yoon es el título que llevan algunas propuestas de leyes que pretenden combatir la discriminación laboral y salarial en este país. En enero de 2024, Alfaguara nos trajo a España otro libro de esta autora titulado Lo que sabe la señorita Kim. En 232 páginas, Cho Nam-yo nos presenta fragmentos de la vida de 8 mujeres en 8 relatos que nos acercan a una Corea del Sur en gran medida desconocida. Una no tan luminosa como la que puede imaginarse si uno se queda solo en la superficie de fenómenos actuales coreanos como el K-pop o los K-dramas románticos o la industria cosmética coreana. Lo que sabe la señorita Kim habla de un grupo de mujeres enfrentadas a violencia, humillaciones e injusticias de su día a día en un país que se esmera en ofrecer una imagen muy limpia de sí mismo y oculta esas historias de sacrificio, explotación, pobreza. Cho Nam-yo ofrece la perspectiva de 8 mujeres apellidadas Kim, un apellido muy común en Corea que convierte a estas mujeres en una más entre miles y les arrebata su individualidad en gran medida. Queridos oyentes, os invito a leer esta novela con la intención no solo de descubriros una situación social de Corea del Sur, sino también para usar esta lectura para dirigir la mirada hacia esas situaciones discriminatorias que se dan en nuestro país y que, aunque tengan otra forma cultural, responden a lo mismo, al sacrificio que tienen que hacer aquellos que no tienen voz por una instancia más grande que ellos como la familia o el Estado, que luego no hace visible su esfuerzo. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde. ¡Hasta más ver! ¡Chao!